¿Se ve bien ahí? Dale, Clau, cuando quieras. Bueno, vamos a sumergirnos en un mundo oculto, en un mar de pústulas, como dije yo toda esta semana que lo estuve preparando, y vamos a comenzar diciendo que la pustulosis, la psoriasis pustulosa, es una enfermedad, un tipo de psoriasis muy poco frecuente, que caracteriza por aparición de pústulas estériles y no foliculares, que tiene una evolución que puede ser aguda, subaguda o crónica. En cuanto a la clasificación, la verdad es que esta es la clasificación más vieja y la que más usamos, y está dividida en la generalizada, donde está la aguda de Bunsen-Bush, la infantil y el empétigo herpetiforme. Hay algunos autores que ponen dentro de la clasificación de la generalizada la acrodermitis de Alopó. La localizada es más de la pustulosis psoriasis palmoplantar, la acrodermitis de Alopó, y algunos autores también han informado formas circinadas localizadas. Ahora, ¿qué pasó? Hay un grupo, unos consensos europeos específicos para clasificar la psoriasis pustulosa. Y acá entra el desafío de esta charla, donde, a ver, tenemos una psoriasis pustulosa, pero ¿qué pasa en los pacientes que tienen psoriasis pustulosa más psoriasis vulgar? Entonces ahí empezó la subclasificación, y dentro de la psoriasis pustulosa también clasificaron a aquellos pacientes que tienen síntomas cristánicos y que no los tienen, y que, a ver, ¿es un episodio agudo o es un episodio que se reitera? En cuanto a la palmoplantar pustulosa y la acrodermitis de Alopó, también dijeron, ¿es una primaria? ¿Cuándo se extiende más de 3 meses? A pesar de que tiene 3 meses, ¿se asocia o no a psoriasis vulgar? ¿Sí? Esto todavía está en estudio y es muy difícil. Como está en estudio, esto por ahí es muy largo, pero lo voy a explicar, es el ERAPSEM, que es una página que los miembros pueden ser, o sea, está abierta, lástima que es europea, pero los centros dermatológicos pueden ingresar libremente, hacerse miembros, y pueden ingresar a los pacientes con una psoriasis pustulosa o una psoriasis infrecuente, y ellos son los encargados de citar a los pacientes para hacerles la biopsia, el estudio de las pústulas, y así poder integrar un poco más todo este problema de la fisiopatología y la clínica de esta psoriasis tan particular, ¿no? La verdad que la página es libre, yo me metí, es muy interesante. Una cosita que están pidiendo, ¿vos la pantalla la tenés en modo presentación o la tenés como sin modo presentación, digamos? Porque pedían si se puede ver el slide todo completo. ¿No se ve el slide? Sí, se ven, pero no se ve como, viste, cuando estás, no sé cómo se llama, cuando estás escribiendo, no cuando lo pones en presentación, el PowerPoint. A ver, acá, ahí. No, viste abajo a la derecha que tenés como para, tipo la pantallita, para que te aparezca solo la diapo y no el A listado ver. de... Ay, chicos, por favor, me tengo que recibir en esto. No, es en tu compu, ¿Ahí? F5 dicen acá, a ver, dice que pongas F5. ¿Ahí no? Con la copita. A ver. ¿Ahí? No, no ¿Ahí? sé. Se ve, viste, como cuando estás escribiendo en la diapo que la estás haciendo, no cuando tenés Sí. no presentación. Primero, perdón, Bolita de abajo. igual te recomendaría que coloques habilitar edición y luego, si podés arriba, apretar F5, porque por ahí no te lo permite por eso. Ah, ok. Ahí nos dejaste de compartir. Ahí los estoy viendo. Acá. Perfecto. Y ahí fíjate si podés abajo en la pantalla. Claro, ahí lo que estás apretando ahora. Eso, la copita, perfecto. Perfecto, vamos. Vamos, chicas, que va avanzando en la tecnología. Bueno, esto ya lo habíamos hablado y ahora no puedo pasar de Filipina. Ay, Dios mío. Ahí. Bueno, esto ya habíamos hablado. Este era el grupo que existe, que pueden meterse. Lo voy a, cualquiera que me lo solicite lo tengo.
Y bueno, vamos a empezar a hablar del impétigo herpetiforme, una patología que debemos conocer, porque es la psoriasis más severa en el embarazo. Hay que tener en cuenta que puede ser en el tercer trimestre, pero puede prolongarse hasta el nacimiento, inclusive puede persistir hasta el puerperio. Suele reincidir en los embarazos próximos, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cuál es la característica de estas lesiones? Son simétricas. Empiezan en las zonas de flexión y después se diseminan en forma centrífuga, ¿sí? Y las nuevas pústulas que van apareciendo están localizadas en la periferia. Y también se pueden asociar con pústulas subunguiales. Y lo más importante es que tienen síntomas sistémicos, mareo, descompensaciones, hipotensión, todo eso es importante. Esto es una variedad de impétigo herpetiforme que me pareció muy interesante, que también se puede ver en ciertas ocasiones como en forma anular. Y a ver, ¿por qué tenemos que saber que tenemos que tratar a estos pacientes? Porque cuanto más severidad tiene, puede generar más insuficiencia placentaria, anomalías fetales, retraso en el crecimiento intrauterino y hasta muerte fetal, ¿sí? A pesar de que no es frecuente, creo que tenemos que tener en cuenta esta patología. En cuanto al tratamiento, a ver, lo primero son los corticoides, en dosis bajitas, de 15 a 30 miligramos. A ver, esto no puede funcionar, y vamos a pasar a casos severos, en los cuales podemos aumentar el corticoide hasta 60 miligramos. Es importante agregar los antibióticos, porque pueden suceder infecciones como persistentes, y tenemos que prevenirlas, básicamente, ¿sí? Cuando aún no tenemos respuesta, podemos agregar la fototerapia, la UVB, y al corticoide, y después hay otros tratamientos, pero recién se hacen cuando es después del embarazo, porque quedamos toda la contraindicación y son categoría X. Bueno, la ciclosporina está reportada en varios casos y se utilizaría como segunda línea, y en conjunto a veces con los corticoides. La verdad que tienen baja probabilidad de una ruptura de una membrana de membranas, y la transferencia placentaria es muy importante a través de que vamos aumentando la dosis, porque con una dosis baja no pasaría. El tema es que hay que tener en cuenta en las personas, en las pacientes que tienen hipertensión, porque obviamente la puede generar. Después, en cuanto a los biológicos, la verdad es que no hay mucho, pero el infliximab y el adalimumab serían categoría B. La verdad que... ¿Sí, alguien me habló? Ah, no. Bueno, a pesar de que son categoría B y no demostraron problemas en el feto, hay distintas asociaciones, como la National Psoriasis Foundation, que refiere el infliximab como una de las mejores terapéuticas versus las guías europeas, que no opinan lo mismo y que no indican en el embarazo. Y la verdad que con ustekinumab hay reporte de un caso con buen resultado. La verdad que de sertulimab no encontré nada en un reporte científico como para ponerlo, pero bueno, podría ser otra opción, ¿no? Que está probado en las pacientes embarazadas. Bueno, y ahí vamos a una de las más importantes, y la verdad que es la forma más severa, que es la aguda de Bunsen-Bush, que puede recaer a lo largo de la vida. Hay casos fatales que se reportan, y que es en la tercera y quinta década de la vida. Bueno, causas y gatillos, ¿no? La mayoría son idiopáticas. En cuanto a las infecciones, es como tenemos en la psoriasis vulgar, ¿sí? El contacto con alergenos está, la verdad que muy en relación con la psoriasis pustulosa, y lo vamos a ver en otras variantes. El embarazo, lógicamente, el estrés, los AINES, y como reportes, como habló Pau el otro día, de reacciones paradojales, se vieron con ustekinumab y con los anti-TNF. Ahora, ¿qué es lo más importante? Y como hablamos siempre, el uso y la suspensión brusca de los corticoides. En un estudio de 102 pacientes, la generalizada
se dio por por los corticoides, la suspensión brusca en un 44% de los pacientes. Así que es algo que hay que tener muy en cuenta. Bueno, en cuanto a la clínica, que la verdad que la conocemos todos, pero me gustó un poco charlarla, se precede por fiebre. El paciente empieza a sentir un ardor en la piel que genera una erupción generalizada, pústulas estériles de tamaño de cabeza de alfiler, sobre eritema en todo el cuerpo, pero empieza también en zonas flexoras y en los genitales. En ciertos lugares estas pústulas se agrupan y forman napas, ¿sí? Y bueno, y llegan en punto final a las eritrodermias. Y otra característica es que las pústulas, los ataques pueden ser en olas, o sea, un pico de pústulas baja y otro pico de pústulas. Bueno, asociarse con otras cosas sí, pueden lesiones orales, pústulas orales, una lengua en patrón geográfico que se asoció en varios pacientes, y lógicamente el compromiso unguial, que hay engrosamiento y separación de una colección subunguial por pus. Bueno, esto es una de las clasificaciones más comunes, y la verdad que está muy buena, que es en 41 pacientes lo que es más frecuente. Lo que es más frecuente y que son los síntomas que son la verdad que necesarios por una sensibilidad muy, muy alta es la clínica en cuanto a las lesiones cutáneas y los síntomas sistémicos. Después se ven como también un parámetro a tener el diagnóstico que necesitamos, es la histopatología, y después la recurrencia y las alteraciones nuevas. La verdad que necesitamos 4 de estas características para que sea un diagnóstico fehaciente. Y después 2 puede ser un probable. Bueno, las complicaciones, la verdad que es una patología que da afección sistémica. Entonces, ictericia por aumento de la bilirrubina, que puede haber una colangitis neutrofílica, que es bastante frecuente. Puede haber un síndrome de estrés respiratorio asociado a una neumonía intersticial, puede haber falla renal, puede haber poliartritis, y hay sobreinfección estafilocóxica. Por eso es el hecho que tenemos que agregar los antibióticos preventivos. Y la realidad es que tiene una mortalidad de un 2 a un 16%. Acordarse que todo esto lleva a un shock hipovolémico, ¿no?, en el paciente por la eritrodermia. Entonces, en el laboratorio, ¿qué hay que ver? Parámetros de inflamación, eritrosedimentación elevada, PCR elevado, un aumento de los leucocitos con neutrofilia. La alteración del hepatograma generalmente se ve en un lapso largo, ¿sí? Y, o sea, puede ser en curso, pero va después subiendo. Y todo... se escucha un ruido. Se escucha una música. Bueno, está bueno para relajar un poco. La pérdida de proteínas conlleva una hipoalbuminemia. Bueno, de vuelta a música. Y pérdida de hipocalcemia, ¿no? Y la hipoalbuminemia también genera edema. Y puede asociarse con la hipovolemia, alteraciones renales y cardiovasculares, que todo esto también se deberían al shock y a la muerte. Bueno, la histopatología no voy a hablar mucho, lo típico son las pústulas de Koch, y después alteraciones características de la psoriasis vulgar. Bueno, las comorbilidades, a ver, tenemos en todos los tipos de psoriasis. Acá es muy frecuente la obesidad, con un alto porcentaje, la hipertensión, la hiperlipidemia, la diabetes y los infartos. Es una inflamación sistémica, recordemos. Bueno, y acá viene lo más divertido y lo más controvertido. A ver, la psoriasis pustulosa está muy, muy estudiada actualmente. ¿Por qué? Porque tiene un diferente mecanismo a la psoriasis vulgar. La psoriasis en pustulosa tiene implicado la interleuquina 36 y no tanto la interleuquina 17. En el 2011 se investigó y se detectó las mutaciones del antagonista de la interleuquina 36.
y recientemente del CAR14 y la APC 163. Para que no se vuelvan locos con todos estos nombres, realicé un resumen y una explicación lenta que les voy a dar para no generar dudas y, digamos, nada, perderse en la clase. Entonces, DITRA es la denominación a la deficiencia de este antagonista de la interleuquina 36. Entonces es una mutación del gen que codifica el antagonista de la interleuquina 36, ¿sí? O sea, inhibe este antagonista múltiples citoquinas asociadas a la interleuquina 36, que incluyen la familia de 36, que son miembros de la interleuquina A, que activan toda la inflamación, ¿sí? Entonces, el antagonismo de esta función de la interleuquina 36 da como resultado un medio antiinflamatorio. Me imagino que en este momento deben estar con las cabezas así pensando que esto que está diciendo la doctora, por lo que agarré un gráfico, me parece lo más lindo y lo que más podemos entender. Entonces, en el primer gráfico lo que pasa es, lo violeta es el receptor, lo verde es la interleuquina 36, y lo rojo es el antagonista, ¿sí? Entonces, acá está la interleuquina 36, que es lo verde, asociándose al receptor, y ahí estimula toda la inflamación a través del NF-κB. Pasamos a otra opción que puede suceder, y es cuando el antirreceptor, digamos, de la interleuquina, se une a la interleuquina 36, y no deja que actúe toda la vía inflamatoria, por lo que con la cruz inhibimos toda la inflamación. Si quieren, podemos hablar, porque la verdad que es medio, cuando uno no está acostumbrado al principio, es medio trabalenguas, me parece. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos la función del antagonista? ¿Qué es lo que está alterado en estas pustulosis? Se une la interleuquina 36 y constantemente genera inflamación, ¿sí? Sería el verde, que se une, y el rojo ya no está, no puede inhibir la inflamación. Entonces acá, bueno, les puse las tres para que después quede como un resumen. Y otra cosa, a ver, es importante. Cuando tenemos una mutación monoalélica, o sea, en un solo gen, lo que pasa es que el inicio se retrasa y necesita de una exposición más prolongada a lo que sea, digamos, a los factores predisponentes y precipitantes, ¿sí? Y cuando hay varios alelos comprometidos, ahí sí tenemos un inicio más rápido en jóvenes y respuesta rápida a los gatillantes. Bueno, se descubrieron muchísimas mutaciones, y vamos a ver que en lo que está en azul, el 25%, ay, perdón, se me fue. Oh, perdón. En el 25% de los casos de la aguda están las mutaciones. En el 20% de la acrodermatitis de Alopó, están presentes. Y solo en un 2% en la psoriasis palmoplantar pustulosa, ¿sí? Es algo controvertido porque algunos autores dicen que no hay una asociación en lo absoluto, ¿sí? A pesar de que hay una evidencia, no sé, una interferencia, a pesar de que hay una evidencia en una fuerte correlación entre esta deficiencia del antagonista y la pustulosa generalizada, hay que tener en cuenta que no todos los pacientes tienen evidencia de mutaciones, ¿sí? Después, a ver, vamos a pasar esta parte un poquito más rápido. El CAR14 lo que hace es que codifica al miembro del dominio de las caspasas 14, pero vamos a pasar a esto. A ver, hay un factor desencadenante, hay una mutación en el gen del CAR14. Entonces, hasta en esta mutación del CAR14, lo que hace es activar al NF-κB y se produce una inflamación constante. Creo que el gráfico es más importante antes de todas las palabras que dije antes para que quede bien claro.
Cuando quieran, me interrumpen si algo no entendieron, ¿sí? Es importante, porque todo esto es importante para los tratamientos que se vienen, ¿no? En cuanto a los datos japoneses, que lo voy a nombrar bastante frecuente, porque los japoneses son, digamos, los que tienen más estadística de la psoriasis pustulosa. En cuanto a los tratamientos que más utilizaron, fue en el 38%, 37,8, 38% la ciclosporina, que dio unos resultados, una eficacia muy importante, con un 87%. En segundo lugar, los retinoides, que son los conocidos, los que siempre utilizamos, los que andan en las pustulosas, ¿sí? Y tuvieron un porcentaje bastante alto, en un 87%, pero el metotrexato lo usaron en poco porcentaje, pero aún así tuvo una respuesta buena, ¿sí? Y en cuanto a los corticoides, también los utilizaron, y fue una respuesta de 83%. O sea, básicamente, los tratamientos sistémicos convencionales tienen buena respuesta. Y PUA también lo usaron muy, muy poquito, pero tuvo una respuesta adecuada. Ahora, entremos en las cosas nuevas, ¿no? Los anti-TNF, los inhibidores de la interleuquina 17A, los inhibidores de la interleuquina P19 nuevos, que tenemos el guselkumab, que ya lo podemos estar utilizando, y el risankizumab, que ya está y lo podemos utilizar como tratamiento ya en la Argentina, y el brodalumab. Con respecto al anti-TNF y a todos estos biológicos que tenemos, la verdad es que la casuística es poquitísima. Cada uno de estos debe tener aproximadamente 10 a 12 pacientes como máximo. Lo que sí se vio es que tienen muy buena respuesta, excelente, y que en el brodalumab tiene buena respuesta, pero a pesar de que tiene buena respuesta, puede caer la eficacia y puede reincidir. Bueno, acá de vuelta, para repasar un poco los que estuvieron perdidos en la primera parte, y para entrar un poco en todo lo que es lo nuevo, teníamos entonces, cuando la interleuquina 36 se unía al receptor, ¿sí? Que es lo verde, y había un equilibrio con el antagonista, que es lo rojo, ¿sí? Entonces se producía toda la inflamación. En el segundo punto, ¿qué pasa? Actúa más el inhibidor, entonces se inhibe la inflamación. ¿Y qué pasa en lo último? Se altera, hay una alteración genética en el antagonista de la interleuquina 36, entonces hace que no se produzca la inhibición de la inflamación y empieza toda la respuesta inmunitaria. Entonces, ¿qué se viene? Se vienen muchísimas cosas y son muy lindas y espero que lleguen. El espezolizumab es un anticuerpo monoclonal que se está estudiando contra el receptor de la interleuquina 36. Los resultados preliminares de los estudios de fase 1, con una sola dosis, podría reducir la gravedad durante un periodo de 20 semanas, ¿sí? No está demostrado después qué pasa, pero bueno, en el momento agudo es muy importante en un paciente que nos quema, ¿no? Como decimos nosotros. El gecukizumab es un anticuerpo de la interleuquina 1B, y piensen que, acuérdense que las interleuquinas 37 formaban parte de la familia de la interleuquina 1, entonces ahí estaríamos también en la inflamación. Y el anakinra, que se conoce hace tiempo, que es un inhibidor también de la interleuquina 1, vendría a cumplir la misma función, y hay estudios que se vienen con respecto a esto. Bueno, vamos a pasar a algo que por ahí, como decimos ahí en la filmina, es algo un poquito más frecuente, y es lo más frecuente en cuanto a la psoriasis pustulosa, ¿no? Entonces acordémonos que la definición y la subclasificación nueva es que es primaria cuando persiste más de 3 meses, ¿sí? Y la clínica es la que conocemos, son pústulas en las palmas, en las plantas, que dejan máculas amarronadas, ¿sí? Que la base no suele ser eritematosa, y las lesiones concomitantes más frecuentes, en este caso también son las psoriasis vulgar, ¿sí? Y que se da, a ver, importancia, en mujeres de aproximadamente en un 60 a un 90%, en la década del 40 al 60. La clínica, a ver, ya le dijimos un poquito, son pústulas estériles, que dejan máculas amarronadas,
que la base es sin eritema y que tiene periodos agudos, pero que tienen tendencia a la cronicidad. ¿Qué podemos ver también en una psoriasis palmoplantar? Cambios unguiales, hasta un 76%. Lo más frecuente es la onicolisis, después siguen pitings y la destrucción unguial. Acá viene una parte importante para considerar en el tratamiento, que la prevalencia de artritis puede llegar hasta un 30%. Entonces hay que tener en cuenta y hacer una interconsulta con el reumatólogo para también ver cómo lo tratamos al paciente. Y después, ¿qué hay que pensar también? ¿El paciente tiene un síndrome SAFO? ¿Qué es un síndrome SAFO? Es cuando la pustulosis se asocia con manifestaciones osteoarticulares, ¿sí? Que son la sinovitis, la artritis pseudoséptica, la hiperostosis y la osteitis. Bueno, acá me parece muy interesante, y el gatillo que es, en la mayoría de las pacientes, fumar, el tabaquismo. El tabaquismo puede ser activo, o puede ser pacientes que hayan tenido tabaquismo, y que les quedó la secuela, tal cual como pasa con nuestros pacientes con cáncer, o pacientes que dicen, bueno, dejé de fumar, ya no tengo el peligro. No, el peligro sigue existiendo, ¿no? ¿Y qué se comprobó? Que la nicotina entra en las glándulas endocrinas y produce y promueve la inflamación y disminuye la respuesta a las infecciones. Otra cosa, infecciones odontológicas, cuando se resuelven con el tratamiento, tienen hasta un 50% de respuesta en mejorar los casos, ¿sí? Y el test de parches, a ver, no sé, después conteme, si hay gente que hace el test de parches para una pustulosis palmoplantar. Les cuento que un test de parches positivo para metales, níquel, mercurio, oro, esto no lo pasé castellano, cromio, platinum, en casi un 60% les diría, hay respuesta de la psoriasis al removerlos, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta esta iniciativa de hacerle el test de parche a los pacientes. Y otro gatillante que Paula habló el otro día es el anti-TNF como una reacción paradojal y que se da más frecuente en jóvenes. Bueno, entramos nuevamente en los problemas de la fisiopatogenia. ¿Qué se ve acá? Dijimos, las mutaciones en el antagonista de la interleuquina 36 son bajitas, es un 2%. Se comprobó que también hay interleuquina 17, sobreexpresión de la interleuquina inflamatoria IL-18, y también, ¿qué estamos viendo? Como estamos viendo en la psoriasis vulgar, influencia del microbioma. Se está estudiando en el líquido de pústulas y en dosaje de la secreción salival, mucha disbiosis de las bacterias, y bueno, esto podría ser a futuro algo que nos mejore todo el tratamiento. Bueno, empezamos con el tratamiento de algo que es difícil para todos, creo yo, ¿no? El PUA, el tratamiento PUA, es una respuesta moderada, ¿sí? Hay reportes de un 46 a 47% que la verdad no dice en cuántas sesiones, y en cuántas semanas, y en lo absoluto. Entonces es medio controvertido también el porcentaje. En cuanto al VB, hay en un reporte de 16 pacientes un 70%, ¿sí? Y la reducción en el PP-PASI, que es la medida con cual usamos, tal cual como el PASI, en la pustulosis palmoplantar, para los que no están relacionados o saben de esta clasificación, de esta clinimetría, y tiene buena respuesta, pero lo que pasa con la fototerapia UV de banda angosta es que tiene muchos rebrotes. Bueno, el acitretin, conocido para todos, es el tratamiento más frecuente. Bajas dosis de ciclosporina también se utilizan. Y el metotrexato, ¿qué pasa con el metotrexato? Que es acá, lo usamos todos, la verdad que nos encanta, pero en este caso no tiene mucha eficacia, pero es una opción válida que tenemos para pacientes con psoriasis pustulosa que se asocian a artritis psoriásica. Recordemos que en un 25% se asociaba y hay que descartarlo. Bueno, acá les pongo las primeras líneas, las segundas líneas, las opciones, la verdad que son muchísimas,
se ponen en segunda líneas, a medida que va avanzando el conocimiento de nuevos biológicos, va cambiando este esquema, por lo que la verdad es que me parece un poquito viejo, pero no encontré algo lindo que ponga todos los nuevos. Bueno, la realidad es que con el estudio de ustekinumab no hubo realmente diferencias en la ustekinumab cuando es de 45 miligramos contra placebo. Tiene limitada eficacia, pero recién se vio que aumentando la dosis a 90 miligramos, un 67% tuvieron la respuesta completa. ¿Qué pasa con el apremilás? Que es algo que nos preguntaron, la verdad que no hay mucho, es algo nuevo, aún no tiene estudios de todas las variedades de la psoriasis. Se vio que en 12 pacientes la respuesta fue buena, pero la verdad que lo asociaron a otros biológicos, como ustekinumab, o un sistémico que es el metotrexato, y el ixekizumab. Ahí tuvo buena respuesta, por lo que la realidad es que no sabemos por qué tuvo la respuesta de todo lo que tenía, ¿no? Y después un reporte de casos de 4 pacientes que tuvieron monoterapia con excelentes resultados. El guselkumab tiene bastante respuesta y puede disminuirlo en 16 semanas, ¿sí? El P-PASI aproximadamente a las 52 semanas es el 55,6% en una dosis de uselkumab de 100, que es la que estamos usando para la psoriasis en placa actualmente, y hasta un 59% con el guselkumab a 200 miligramos, que es una dosis superior. Piensen que igualmente siempre los pacientes no son una cantidad, un N muy grande, ¿no? Bueno, y este es el estudio PRECISE de secukinumab, que se presentó en el europeo del 2018, si recuerdo bien, y que ve en cada paciente la dosis de 150 miligramos, de 300 y placebo, que fueron cambiando a medida que pasaba el estudio, ¿no? Vamos a localizarnos un poco en lo que es el objetivo primario, en el cual se vio hasta las 152 semanas. Esperen un poquito porque no logro verlo. Y los datos son difíciles de recordar. Bueno, no puedo correr esto. Pero se vio en una dosis, esperen un minuto, de 150 hasta un 100. Recuerden que es muy importante, que nos pasa, o me pasa a mí muy a menudo, que la psoriasis, tanto palmoplantares como pustulares, hay que tener tiempo, hay que esperarlos. Al principio son muy lentas las curvas cuando suben, y después encontramos la eficacia, ¿sí? Ahí, como tal lo dice, son mesetas que vamos teniendo, ¿sí? Hay que decirle al paciente, por favor, esperá, ya lo vamos a resolver el cuadro, tené paciencia. No quiere decir que si no respondió a las, no sé, 20 semanas, 23 semanas, así en adelante, no tenga eficacia la droga. Y bueno, acá no los quiero aburrir, pero les cuento todo lo que se viene, son un montón de estudios, la mayoría están abocados a las alteraciones genéticas. Piensen que hay pacientes que con biológicos estándar, digamos, los que tenemos disponibles, respondieron. Entonces decimos, ¿por qué responden? Si además los pacientes tienen genética. Entonces es necesario tener más pacientes para los estudios, y como hacen en Europa, la verdad es que registrar más pacientes para ver cuáles tienen la alteración genética. Acá hay más, muchos más. Y bueno, por último, vamos a hablar un poquito de la acrodermitis continua del OPO. La verdad que se da más en mujeres, en edad media, que lo más frecuente es que hayan tenido un traumatismo o una infección, y que tienen la mutación en un 20%. Acuérdense que hay osteolisis, que hay afección de las articulaciones interfalángicas, y que, como ya dijimos en un principio, también puede estar clasificada como una generalizada porque puede diseminarse, ¿sí? Bueno, y la verdad que espero que les haya quedado un poco claro este tema, que todavía no tenemos muchas respuestas a todo lo que pasa, pero estamos en un horizonte observando, están viniendo cosas nuevas, tenemos disponible medicación nueva, los 2 interleucina 29, 23, P19, ya los tenemos disponibles, y que la verdad que hay muchos estudios que avalan sus resultados,
podemos tenerlos a partir de pacientes que hayan fallado a terapéuticas previas. Así que muchas gracias, la verdad que es un tema complejo, para algunos un poco aburrido, pero utilizarlo para hacer una actualización de muchas cosas que no se saben. Y bueno, nada, para los que tengan alguna duda, tengan algún paciente, lo podemos charlar y ver cómo resolverlo. Bueno, excelente. Muchas gracias, Claudia, por el resumen. Acá estuve anotando algunas cosas. Primero, Nora Kogan, estás por ahí, que tenías unos comentarios muy interesantes para hacernos, Norita. Si te desmuteás. Sí, ya estoy desmuteada. Hola a todos. Bueno, sí, muy interesante y te felicito porque es un tema difícil, Claudia, abordar, es difícil abordarlo y difícil tratarlo. Nosotros en el Ramos hemos tenido muchas psoriasis pustulosas generalizadas, o sea, Monsunbush, y también tuvimos ocasión de tratar el impétigo herpetiforme, o sea, en embarazadas en el tercer trimestre, y lo que usamos más que corticoides, o sea, elegimos usar ciclosporina, y le hemos discutido varias veces con la doctora Pelerano, con Nora Pocchio, o sea, la gente de la Argerich también coincide que es mejor usar la ciclosporina, por un lado para evitar efecto rebote, y digamos que más o menos los efectos adversos de uno y de la otra sería lo mismo, hay que trabajar con los obstetras y estar atento a partos prematuros y niños de bajo peso, y hipertensión, que también tuvimos en una paciente y le adelantamos el parto con, digamos, un recién nacido de bajo peso, pero bien. Eso claro, es como los corticoides y la ciclosporina, la realidad es que los dos pueden generar hipertensión. El corticoide también hay que tenerlo frecuente en que muchas pacientes obstétricas tienen diabetes gestacional, entonces la verdad que el trabajo con el obstetra es importantísimo. Tal cual. En eso sí, trabajamos con ellos, que no tenían igual mucha idea, pero pudimos entrenar a los padres. Claro, viste que uno le tiene que finalmente explicar de qué se trata, de qué estamos hablando, por lo menos la primera vez, ya la segunda, la tercera, ya más o menos te cambiaron el residente y lo volvés a explicar, pero bueno, nada. Claro. Por el otro lado, algo interesante que vos nombraste como nuevas medicaciones, para hacer que acá en Argentina, y que no empezó el protocolo en este momento por el tema del COVID-19, que no se puede reclutar pacientes, pero estamos con el Espesolimab, una antiinterleuquina 36, en una fase 2B, bueno, para tener pacientes, y hay creo que 5 centros acá en Argentina que estamos trabajando, que vamos a trabajar con eso, o sea, ya hicimos toda la previa, tenemos todo subido a las plataformas, hoy en día es algo muy complejo, pero bueno, ya lo tenemos para poder, va a salir, digamos, los distintos resultados que va a dar con 2 dosis, se va a dar, claro, que son 4 brazos siempre, una de 600 miligramos, y después seguir con 300 miligramos a las 4 semanas, otro con 300, bueno, para saber eficacia y seguridad de distintas dosis. Pero bueno, estamos muy contentos porque realmente es difícil tratar la psoriasis pustulosa generalizada. Todas son, pero esa más aún. Así que tiene mucha carga genética. La verdad que dentro de las psoriasis pustulosas, la generalizada es la que más se vieron mutaciones, por lo que está excelente que se puedan realizar y seguir estos estudios. Sí, así que están ongoing total. En otros países ya ingresaron los pacientes porque habían ingresado antes del COVID, pero ahora igual están todos parados porque por este tema se tomó como reserva no incluir pacientes en este momento en ningún estudio de investigación. Inclusive hay una asociación con la psoriasis vulgar en la vía de la fisiopatogenia con la interleuquina 36. Hola. Hola, Brita. Por eso no se sabe bien, porque algunos responden con algo que ya teníamos, y otros responden. Ahí te veo, Vero, no vi a quién estaba hablando. Sí, tengo el pelo atado hoy. Pero sí, por eso justamente algunas que a lo mejor en algún momento hicieron la pustulosa, después siguen como psoriasis vulgar, porque hay una conexión también en la fisiopatología y en la genética. Exactamente. Bueno, tengo acá varias preguntas. No sé si llegaste a decir algo, porque yo mientras te escucho, miro el chat, del certolizumab en el impétigo herpetiforme. No, sí, lo dije, pero lo que dije es que no hay, no encontré, están como en estudio, ningún estudio que avale su eficacia, pero creo que sería una excelente opción, porque los anti-TNF, inclusive el infliximab, actuaría bárbaro, y viste que hay varias sociedades que lo avalan,
que lo dejan usar, digamos. Yo creo que andaría bárbaro, pero la verdad que no encontré, yo que busco por todos lados, No encontré reporte. opciones de hacer Torizumab. Se me llegó a escapar y me muero. Ya te lo vamos a buscar y te lo mandamos. Bueno, Después, dale. Eugenia López Vinuesa, no sé si está por ahí, que escribió en el chat algo de usar ferritina y procalcitonina en relación con la infección. No sé si estás por ahí, Eugenia, para hablar y decirnos lo que anotaste por el chat, para aclararnos un poquito. ¿Te desmuteás? No la veo yo. Sí, tal vez lo que quedó un poco, a mí también para aclarar, Claudia, cuando comentaste el tema de tratar con antibióticos a las pacientes que estaban con impétigo herpetiforme, Sí. quería saber, bueno, queríamos aclarar un poquito cómo era eso, si a todos los pacientes, y cuando había alguna sospecha de infección, quedó como un poco... No, la verdad es que la utilización, según los reportes, se hace en todos los pacientes. No sacaba ningún paciente, lo ponían como rutina. Inclusive esa pregunta me encantó, que la verdad que no lo puse, lo de asociar por vía endovenosa, el tema del calcio y demás, inclusive la gonadotrofina coriónica humana estaba, la verdad que no lo puse porque no era medio así como un comentario y no tenía estadística de por qué era bueno eso. Inclusive otra cosa que la verdad que no la puse porque es medio controvertida, es la fototerapia en el embarazo, cosa que nosotros lo usamos mucho, en el primer trimestre puede causar disminución del ácido fólico, y no estaría indicada en los primeros trimestres por el tema de las malformaciones, obviamente, pero la verdad que eso es la primera vez que lo había leído, no sé si alguien tiene experiencia o leyó algo más de eso, porque es algo que usamos asiduamente en las embarazadas, como la verdad que como primera línea en casos que no son así de gravedad. La verdad que me sorprendió leerlo. Bien. O sea que el tema del antibiótico lo ponen como profiláctico. Como profiláctico. En el momento que empieza con las lesiones, ¿cómo? En el momento que empiezan las lesiones. Nora, ¿vos tenías algún tema? En realidad, viste, cuando están si uno los tiene en el internado en el hospital, le ponen antibiótico, y alguno me había hecho una pregunta privada, pero para los pacientes que yo tuve en consultorio y sé que están en su casa y demás, no les pongo antibiótico en forma preventiva, salvo que, bueno, ya sea el último estadio, porque hay también estadios respecto a cuántas pústulas hay, justamente claro. en el protocolo te dan cantidad para poder poner de grado, viste, como si fuesen las escamas, el eritema, es por pústula también. Si llega a formarse el lago, que sería el grado 4 de pustulosis, ahí le pondría. Pero si no, los que vienen, digamos, con pústulas, digamos, igual siendo una pustulosis generalizada, no le pongo de inicio. En el hospital le ponen de inicio. Claro, en realidad por la jauría que hay por ahí, ¿te imaginas? Claro, este algoritmo en realidad iniciaba cuando uno ponía dosis bajas y ya estaba pasando a 60, como que era más grave la situación. Entonces ahí recomendaban la asociación con antibióticos. Bueno, más o menos es lo que vos estás diciendo, Nora, para una paciente que está en la casa, a diferencia de un paciente que está grave en el hospital. Y estamos hablando del impétigo impertiforme, ¿no, Claudia? El del impético herpetiforme. En las otras variedades, la verdad que ninguna. Bien. Bueno, no está por ahí Eugenia, así que nos quedará ahí. Me preguntan, bueno, si tenés alguna experiencia o alguna información de la psoriasis pustulosa, la forma anular, y si leíste algo acerca de los estrógenos como gatillantes de psoriasis pustulosa. No, la verdad que no. Inclusive en todo lo que encontré impétigo herpetiforme lo ponía como variedad, pero no. ¿Alguien con experiencia de estrógenos, psoriasis pustulosa anular? No, lo único que decía es que comenté lo de la gonadotrofina coriónica humana, pero lo decía ya un caso severo y era como algo que no era que se usaba asiduamente, sino que lo habían propuesto en algunos casos. Pero bueno, si alguien tiene, que nos cuente. Por ahí fue una pregunta. Bueno, en realidad acá estoy leyendo, los estrógenos descritos como gatillo, en realidad no los expresan. El embarazo lo ponen como un gatillo, digamos, por todo el cambio hormonal,
tanto en la psoriasis, digamos, herpetiforme, el impétigo herpetiforme, como también en una psoriasis vulgar. También el embarazo puede ser un factor de predisponente a tener una gravedad. Yo creo que va por ese lado, más que nada por el tema hormonal que están preguntando. Pero bueno, no Y sé. ahí Después... está diciendo María Gabriela que le pasó. ¿Querés hablar, Gabriela? O desmuteate y lo contás mejor el caso. Me parece interesante. Estoy leyendo. ¿Estás por ahí? Acá estoy, ¿ahí me escuchan? Ah, sí. Sí, Nos perfecto. vemos, te escuchamos. Bueno, no, me pasó a mí con una paciente con una psoriasis pustulosa, esta forma anular bien aparatosa, unas fotos que son para un estampado Pucci después, cómo queda la piel de la paciente, y que básicamente en cada periodo menstrual se brotaba. Yo le inicié un tratamiento con interleuquina 17, con secukinumab, que lo tuve que suspender porque justamente con eso empezaron sus brotes. Y después cuando le quise poner un chip, que es lo que ponían hospitalariamente como método anticonceptivo, se brotó de nuevo y Claro. tuvimos que retirarlo, y bueno, y eso ayudó a que se vaya el brote. Y por eso les preguntaba un poquito, porque es un caso así que tengo así complejísimo. Te juro que no lo presento porque es como, estoy mareada todavía para armarlo, pero ya lo voy a hacer. Es una paciente que tenemos en común con Mirta Domínguez. Pero bueno, y siempre busco en la literatura y no estoy encontrando justamente estos desencadenantes. Por eso te preguntaba a vos, que tenés el expertise y que hiciste toda la búsqueda. Sí. La verdad que lo de los estrógenos está como así, en algunos casos mejoran, en algunos casos empeoran, y la verdad que la pregunta que a mí me surge es si vos reportaste esto del efecto adverso, ¿por qué se brotó con el secukinumab? Eso es lo que a mí me llamó la atención, si alguien te Sí. contestó del laboratorio, a ver qué podía haber pasado. Sí, hice el reporte al laboratorio, justo pasó la primera vez cuando yo no estaba, justo estaba de vacaciones, lo hizo una colega que trabaja conmigo en el consultorio, le hizo el reporte al laboratorio antes de avisarme a mí, pero de todas formas el reporte fue hecho, no me dieron mucha más información, pedí bibliografía inclusive, y la tengo biopsiada porque esperé, se brotó en 3 meses sucesivos y todos los hice una toma biopsia que comprueba el brote, y bueno, y le suspendí la medicación, hice el reporte al laboratorio, sí. Sí, Gabriela, es muy interesante tu caso, a partir de lo que habíamos charlado la otra vez en las reacciones, digamos, por drogas biológicas, paradojales, no me sabía el nombre. Así que me parece muy interesante tu caso, que lo presentes. Como decía el otro día Paula, que no sé si está por acá, justamente acá preguntan si no era una reacción paradojal. Es posible que lo sea, porque, bueno, por lo que contás, y si bien, como decía también Paula el otro día, está más descrito con los anti-TNF, cada vez más se están viendo reacciones paradojales con otros biológicos. Así que, Sí. bueno. Lo que pasa es que ella después se brotó con todos estos otros desencadenantes que te cuento, Claro. con el chip, después en algunos periodos menstruales y demás. Claro, como que es bien hormonal, más allá del secukinumab, por ahí fue como Sí, en el sí, medio sí, del secukinumab, claro, está muy bueno, la verdad. Bueno, Gabriela, mucho no te ayudamos, pero te pedimos que lo presentes, así seguimos. Te juro, dale, te seguimos juro, lo ayudándote. presento a la brevedad. Les cuento simplemente de que ahora la paciente está con apremilast, bajó 20 kilos, está con insulina y hasta el día de hoy no se brotó más. Está muy bueno lo de la Premilast por el tema de la diabetes que la paciente tiene y no ponerle otro tratamiento que genere, digamos, un empeoramiento como el corticoide y demás que se usa, la verdad, que en la psoriasis pustulosa, hay varios reportes. Sí, sí. Yo no tengo, la verdad que no encontré Apremilast en el impétigo herpetiforme, pero bueno, seguramente debe ser algo. Inclusive no lo puse porque la verdad que no tiene ni nombre la molécula, pero están también investigando inhibidores de la tirosina quinasa 2.
que también están teniendo bastantes resultados. Lo que pasa es que si les contaba todo iba a ser un mareo, porque hay un montón Para eso de... están las preguntas, así que ahora... Claro, por eso te pregunté, porque estaba segura Sí. que habías leído algo. Sí, está Sí, buenísima sí. tu charla. Sí, la verdad que sí. Acá hay algunas preguntas también. Bueno, por un lado, Carlita Minauro estaba preguntando, cuando vos hablaste de palmoplantar, de pustulosa, nombraste la citretin, y ella preguntaba si leíste algo en relación con isotretinoína para tratamiento de esas formas de psoriasis pustulosa. Sí, inclusive lo que más usan los japoneses es el etretinato. Sí, estaba como segunda opción, o sea, estaba reportada la isotretinoína. Con más, o sea, con menos eficacia, pero que era una alternativa, sí. Bien. Después, con respecto a fototerapia, Paula Esteley, que no sé si estás por ahí, querés hablar, hablaba de buen resultado con Pubabat. No sé si estás por ahí, querés contarnos un poco más, Paula, acerca de tu experiencia. Ahí me desmute, espera que hago el video. Ahí está. No Ahí sé te si vemos. alguien más tiene experiencia con Pubabat. La verdad que a mí me va bastante bien, es medio artesanal porque tenés que poner el 8-mop en agua, en una palangana, poner las manos y los pies y después abrir la cabina de UVA y ponerlos de forma que le dé solamente las palmas y la planta de los pies. Pero la verdad que Claro. con 10 sesiones y a veces con un poquito de citretin, la verdad que andan espectacular. Solamente obviamente para las palmas plantar, ¿no? Claro, sí, inclusive se hace la asociación. Eso, la verdad que es con cada paciente. No sé si estás por ahí, que me hizo la pregunta el otro día, el caso tan complicado. ¿Estás por ahí para preguntarlo? No sé, Yo lo a ver si comento lo... porque medio que no lo utilizan mucho y la verdad que es un recurso económico Sí, que sí, tiene muy... totalmente. Yo cuando Sí. estaba en el Hospital San Pablo lo hacían muchísimo, incluso también tenía una bañera para hacer el Pubabat, que es mucho más engorrosa, ni hablar, eso es casi imposible, pero lo que es palmoplantar, si tienes acceso al UVA, la verdad que es una opción sumamente económica, no se absorbe sistémicamente como se absorbe vía oral, lo puedes combinar con dosis baja de acidretin y andan muy bien, responden, te digo, rapidísimo, a veces mucho mejor que con acidretin sola. Sí, Buenísimo. nosotros en el hospital también lo usábamos así, tal cual, con una palangana directamente. Lo poníamos al UVB, tanto al UVA como al UVB después. Sí. Bien. Ahí estás Sí, algo artesanal, pero bueno. ¿Alguna pregunta con respecto a que es Caro Marchesi? ¿Querés hacer tu pregunta? Que tenías dudas en relación con el ácido fólico y la fototerapia. Hola, ¿qué tal? Clau, no, que no me quedó claro el tema de la fototerapia que hablaste en el embarazo y la deficiencia de ácido fólico Sí. del No, primer trimestre. Claro, porque o sea, si hay una deficiencia de ácido fólico, lo que dicen es un impétigo herpetiforme que se forma en el tercer trimestre, no tendríamos ese problema, porque no se está haciendo todo, digamos, no me sale, la genética en cuanto a todo lo del tubo neural y demás, que ahí es donde tendríamos el problema para malformaciones fetales. La verdad que yo nunca lo había leído, me pareció interesante, pero igual creo que no nos debería dar miedo usarlo, porque lo leí y no sé si habría que buscar más casos de que suceda esto, porque la verdad que no lo usamos asiduamente, creo que es la primera terapia que usamos en las embarazadas. Pero bueno, me pareció interesante este reporte de que puede suceder esto. Sí, yo también lo leí, como lo contaste. Inclusive ellos también lo asocian a que la misma psoriasis a veces puede tener niveles bajos de ácido fólico, entonces es como que todo suma. Claro, exactamente. El ácido fólico, que bueno, entonces, pero sí, con VB está reportado, sí. Bien. Bueno, acá tengo más preguntas. Bueno, pidieron que si podés explicar un poquito cómo es el PP-PASI. Sí, la verdad que la clinimetría es como el PASI, digamos, se mide a través de la afección digamos, de las palmas y las plantas. No sé, la verdad es que ahora me he complicado hacerlo. No, bueno, sí, es como un PASI nada más que decir. Claro, es como un PASI, pero es en las palmas, es como el PEPASI, como el... Sí, como el de cuero cabelludo también. Exactamente, con scalp, sí.
es la verdad que en estudio de investigación para ver el 75%, es exactamente lo mismo que con el PASI. Nori, vos que tenés experiencia en estudios, ¿querés contar un poquito del PPASI, PPASI? Sí, acá justo tengo, lástima, bueno, no les puedo, son las hojas, o sea, un librito donde nos mandan cómo evaluar la parte de la pústula. En este caso, o sea, sí tenemos. Ay, se muteó. Sacaste el sonido, Nori, vos solita. Bueno, lo interesante por ahí, si quieren, para saber que yo, digamos, tampoco lo sabía, cómo evalúan las pústulas, porque el eritema y la escama se evalúa igual. Pero las pústulas, bueno, también pueden ser 0, 1, 2, 3 y 4. 0 que no hay, 1 que hay muy poca densidad, digamos, prácticamente de pústulas, 2 cuando hay moderada densidad de pústulas pequeñas, 3 cuando las pústulas son grandes. Voy a tratar de mostrársela ahora, a ver si se ven las pústulas grandes, y 4 severo es cuando se hace el lago pustuloso. Entonces eso sería, o sea, cambiando, digamos, entonces por un lado evaluas el eritema, la escama y la pústula en este caso, en vez de la sobrelevación que hacemos con el PASI, entonces eso se llama GPP PASI, para la pustulosa generalizada. Bueno, acá está, pero no. Claro, hay que tener el librito. El librito, pero viste que lo dan solo y es confidencial, que te Claro, exactamente. pero bueno, ya después cuando estemos con el trabajo se los voy a mostrar. Pero bueno, si no hay no, si hay poquitas 1, si ya son más grandecitas 2, si son más grandes 3, y cuando ya se hacen lagos 4, como para hacerlo fácil. Bueno, Nori, cuando puedas nos mandás una foto y la distribuimos. Primero tengo que pedir al sponsor. Que te dejen. Preguntaba Germán, que está por ahí, ¿querés hacer la pregunta vos directo? Sí, dale, Cris, gracias. Muy buena la charla. Mi pregunta era respecto a la zona. Obviamente no como primera línea, ¿no? Pero si uno la podría como llegar a tener en cuenta para lo que es la psoriasis pustulosa generalizada, pues justo nosotros tenemos un caso en el hospital. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Bueno, una paciente la tuvimos mucho tiempo con acetilcolina, perdió respuesta, con MTX también perdió respuesta, ¿viste? Le pedimos el biológico, todavía no salió, se nos brotó cada vez más, le dimos ciclosporina, venía mejorando con el ciclo, pero por falla renal lo tuvimos que suspender, y ahora como se está volviendo a rebrotar, le volvimos a dar acetilcolina a dosis baja, pero había pensado yo en el tema de la Dapsona, mientras tanto era hasta que consigamos el biológico. Bueno, quería saber si alguien tenía experiencia, sé que no es, digamos, no se suele usar, pero había leído por ahí que se podría llegar a usar, no sé si por el tema de los neutrófilos, o también creo que... Claro, exactamente, porque es antiinflamatorio. Claro. Exactamente, como lo usamos en la foliculitis de Calvante y demás. Claro. La verdad que no leí nada de eso, y no pudieron ni biológicos, ni apremilás, nada pedir, es muy difícil. No, sí, está muy complicado por la obra social, ahora está tratando de tramitar certificado de discapacidad, que bueno, el tema, viste que ahora con el tema de la situación actual se separó todo, así que eso como claro. la cancha. Y bueno, sí, la verdad que hay que probar, y PUBA no tienen VB. VB tenemos, pero bueno, pasó que se nos rebrotó más con VB. Ah, mira. Sí. ¿Alguien tuvo experiencia con Dapsona? Por ahí es, bueno, como dicen, en otras patologías pustulosas y por la inhibición del neutrófilo, pero no sé si alguien tiene experiencia en psoriasis en general o Dapsona. ¿Vos, Vero, tuviste alguno? No. Bueno, otra cosa para seguir buscando. Acá tengo, a ver, alguien, mientras tanto, que busco otra pregunta, si podrías contar un poquito más de la acrodermatitis continua de Alopo, en cuanto a diagnóstico y tratamiento. Sí, la dejé como medio ahí, pobre. Lo que pasa es que yo dije, ay, se van a aburrir con todo esto. Básicamente, como el 25% está asociado al déficit del antagonista de interleuquina 37, de la interleuquina 36, también están en estudio todos estos inhibidores de la 36, de la interleuquina 1, y la verdad es que sinceramente no puse nada, porque básicamente pone todos los mismos tratamientos. O sea, que van probando acitretin, metrotexato, ciclosporina, la verdad que no leí, y biológicos. La verdad que hay muchos biológicos que responden, por ahí hay que rotarlos.
Pero más que eso, la verdad es que básicamente era ese cuadro con todas las opciones. Si quieren después se lo paso, pero creo que es, hoy en día creo que es un manejo medio artesanal, ¿no? Como le pasa a todos los que están acá. Bien. Después había el Fernando, que hizo un comentario acerca de la forma circinada, pustulosa, no sé si estás por ahí, si querés hacer el comentario en forma directa. Lo que dijo Fernando es que las formas anulares y circinadas generalizadas tipo Bloch-Lepierre tienen un comportamiento más benigno que el von Samus. Claro, porque son generalizadas, pero también hay muchos casos de que son localizadas y no llegan a eritrodermias, digamos, a pesar de ser generalizadas. Ok. No sé si eso le responde, digamos. Ahí están poniendo Matías que tienen en una Sí. Lopó que respondió muy bien Humira, claro, es lo que dije, hay que ir rotando los biológicos porque hay que ver si el paciente tiene la mutación genética o no. Si no tiene la mutación genética, pueden andar inhibiendo otras interleuquinas o el TNF con buena respuesta. Eso es lo que están tratando de ver, por eso me pareció muy importante este registro en Europa de los pacientes para empezar a analizar cuáles son los pacientes que tienen el defecto genético y cuáles no. Bien. Acá no creo que exista, pero bueno, lo tenemos en Europa para entrar a la página y ver. ¿Alguien quería hablar algo? Sabina Siman, ¿estás por ahí? Que tenías que contarnos algo de un caso. Sí, acá estoy. Hola, Sabi. ¿Qué tal? Yo tengo una paciente con psoriasis pustulosa palmoplantar, complicada, es la que creo decía Claudia que hablamos ayer. No anduvo con acitretin, no anduvo con metotrexato, no le quisimos dar ciclosporina porque es hipertensa con 3 drogas, después le dimos secukinumab, no anduvo, con adalimumab hizo un paradojal, y después pasamos a ustekinumab, que no le llegamos a dar 90, por el tema de que no le daba el peso, pero le aumentamos la frecuencia cada 8 semanas, y está hace 1 año y 4 meses con ese tratamiento y no anda. O sea, no está tan mal como si no tuviera un tratamiento, pero no, le cuesta calzarse, caminar, le duele, tiene horario reducido en el trabajo por esto. Y bueno, estábamos pensando a qué la pasábamos, la veo en el italiano con la ayuda de Luis, así que si quiere participar. Y bueno, habíamos pensado ahora en el apremilast, que había algo de experiencia, no sé si probar esto del USTES 90, si nos lo van a autorizar. Viste perdón, con el USTE 90, como les dije, hay mucho más respuesta, inclusive podés hacer las asociaciones, hay asociaciones apremilast, yo sé que bueno, las obras sociales no sé si le va a encantar, pero sería con Ixekizumab, hay excelente respuesta, pero es asociado, digamos, son los 14 casos que hay son asociados, y hay 4 nada más con respuesta, digamos, buena. O sea, sería como también probar. Yo probaría ahora que están los dos, el Risankizumab y el Gustelcu, que están los dos disponibles para indicarlo, yo probaría también con eso. Sí, eso era también en el contexto de la pandemia nos gustaba más probar apremilast que cambiar, inducir con un biológico, pero sí, también era una opción. No sé si alguien, yo la verdad que no escuché en ninguna de las charlas de COVID, si hablaron sobre la apremilast. Sí, habló el doctor Puch el otro día, específicamente le preguntamos por apremilast y dijo que no había ningún inconveniente, y dentro de los biológicos con inhibidores de interleuquina 23 tampoco hay inconveniente, con lo cual no... Se puede indicar. Sí. Le habíamos indicado también asociar fototerapia, pero no tiene adherencia, no vive muy cerca de la fototerapia, digamos, eso lo habíamos intentado, y después fuma, no deja de fumar, tiene otras cuestiones, pero no logramos resolver. Bueno, lo que pasa es que ella también le tiene que poner las pilas, ¿no? Sí. Última pregunta que nos hace, no sé qué es, que nos hace acá Geraldine, no sé si está Geraldine y la querés hacer, que tenías un par de comentarios por ahí, si no la hago yo. Bueno, lo que preguntaba Geraldine es si considerabas que era importante hacer biopsias para hacer el diagnóstico de alopo. La verdad que yo no las hago,
pero sí, se pueden hacer. La verdad que yo siempre voy por la clínica y cuando es muy característica no las hago. No sé, esto creo que es medio personal, no sé qué opinan los demás. Diagnóstico de alopón, bueno, en realidad uno lo Hola, hace Cris. para descartar diagnósticos. Hola, Cris. ¿Me escuchás? Perdón que no me podía desmutear. No, porque creo que el diagnóstico es difícil, ¿no? En los alopó. Entonces, mi pregunta es si realmente con la clínica a veces es suficiente, porque a veces no hay otra manifestación cutánea que nos avale el diagnóstico. De hecho, a veces tenemos que ver otros diagnósticos diferenciales, ¿no es cierto? Entonces, saber que si en experiencia, si la biopsia les es de utilidad. Mirá, si realmente un porcentaje alto se asocia a psoriasis vulgar, como dijimos. Por ahí, si lo vemos con psoriasis, no es necesario la histopatología. Ahora, si vos te genera duda, porque es la única manifestación clínica, claramente que se puede hacer una biopsia. Y Cris, igual. ¿Hola? Sí, ¿quién quería hablar? Geraldine. Soy Geraldine. Sí. Yo había hecho otra pregunta que Norita creo que me la respondió ahí en privado, pero es del impétigo herpetiforme. Si ustedes los internan, yo las pustulosis generalizadas las interno, los Bonson-Bush, pero bueno, por ahí no tengo tanta experiencia con impétigos herpetiformes, no me han tocado mucho atenderlos, así que quería ver la experiencia de ustedes, si ustedes los internan. La verdad que no tuve pacientes, pero tengo un papá obstetra, así que muchas veces me pregunta a mí, y la conducta que él toma o que tomamos en conjunto es cuando es una paciente que es severa y con controles, digamos, monitoreos y controles ecográficos, no es necesario internarla, y después si realmente hay otras complicaciones y se extiende para un compromiso de realmente realizar más dosis de corticoides. Pero no, bueno, esto como les digo, es de cada uno, no sé si alguien más tiene alguna experiencia. Nora. Sí, lo que pasa que, bueno, los pacientes que vi con el impétigo eran pacientes hospitalarios con muy mal control, y realmente preferimos internarlos para hacerle un buen control. Igual ya era casi, digamos, terminando el embarazo, viste, para que hagan el tratamiento, el control obstétrico correspondiente y tomar la decisión, digamos, en el momento que puede hacer adelantar el parto y ese tipo de cosas. Exactamente, sí. Y otra cosa que le había dicho, o sea, en el ámbito hospitalario, como decís vos, es distinto al ámbito quizás privado, que no vi en el privado un impétigo herpetiforme, sí vi psoriasis pustulosa generalizadas. En el hospital, la psoriasis pustulosa generalizadas es criterio de internación. En el consultorio quizás es criterio de aislamiento, como diríamos ahora, aislamiento en su casa si cumple con las pautas. Sí, más que los corticoides son los peores en estas situaciones que estamos viviendo, así que... Claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que estamos, cerramos otro webinario, tuvimos casi 200 conectados, lo cual es un montón. Les agradecemos a todos la participación, y bueno, el próximo webinario va a ser el miércoles, cambiamos de día, a las 19:30, y va a ser muy interesante porque va a hablar el doctor Geffner. El doctor Geffner es investigador del CONICET, y va a hablar sobre génesis de la inflamación. Así que todos invitados, después mandamos los flyers, así que bueno, los esperamos el próximo miércoles a las 19:30. Bueno, que tengan lindo fin de semana para todos y muchas gracias.